Zurda. Ahí va, jueves 8 de agosto, mucho para contar realmente. El día de San Cayetano se convirtió en una jornada de protesta con unidad de las centrales sindicales con los movimientos sociales. Plaza de Mayo llena, reclamos a Milei. Vamos a repasar qué sucede ahí y cómo por abajo se va organizando la cosa. Mientras tanto sigue el paro de trabajadores aceiteros, los camiones no pueden entrar a las plantas. Hay más de 10.000 camiones varados en los principales puertos de exportación, lo que impacta también en las reservas del Banco Central. Nos vamos a meter en las últimas novedades de los libertarios amigos de Astiz. Una de las diputadas libertarias, Lourdes Arrieta, es de la que más viene hablando. Ayer llegó al Congreso con un libro del Nunca Más bajo el brazo. Mira. Y habló y apuntó contra otras figuras del oficialismo por organizar la visita. Denunció en la justicia también la situación. Una situación bastante compleja, como muy confusa la trama ahí, pero de la que se tendrán que hacer cargos y ahora vamos a repasar. ¿Qué novedades hay y cómo sigue el caso de la denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández? La Cámpora se solidarizó con Fabiola, acusó a Alberto Fernández incluso de haber ejercido violencia contra Cristina. Milei aprovechó también y utilizó la denuncia para justificar el desguace de las políticas de género y distintos pronunciamientos de estas últimas horas. Mientras tanto, bueno, mucho más para contar, novedades que veremos hasta dónde llegamos, porque realmente es mucha la información que tenemos hoy, pero mientras tanto le dejan un like, un comentario a este contenido y arrancamos a resumir. Sin pan ni trabajo. El día de San Cayetano, patrono del pan y el trabajo, se convirtió este año en una jornada de protesta con un elemento novedoso, que es la confluencia en la calle de las organizaciones sociales que históricamente movilizan en el día de San Cayetano y todas las centrales sindicales del país. Una plaza de Mayo a tope, con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, junto a la CGT, a las 2 CTA, mesas de organismos de derechos humanos, que denunciaron al gobierno de Javier Milei por estar llevando a la Argentina a la peor crisis humanitaria que se haya vivido, y se mostraron ahí haciendo un frente común, ¿no? Una organización por abajo. Sindicatos y organizaciones de los trabajadores informales, de los formales y de todo tipo pusieron el foco en el problema del hambre, coincidieron en que la salida de la crisis va a ser política, que va a depender, según plantearon, de, entre otras cosas, sostener una unidad que les permita y que permita al movimiento popular recuperar no solo el gobierno, sino también la iniciativa, ¿no? De alguna forma, en un momento de permanente ataque por parte del gobierno nacional, especialmente a las organizaciones sociales, sindicales, a dirigentes de izquierda, que también participaron. Estuvo ahí el Polo Obrero, la unidad piquetera. Y esa unidad por abajo me parece de lo más interesante políticamente que está sucediendo hoy en la oposición, ¿no? Si uno mira lo que sucede en los distintos partidos, ves a los distintos espacios, el peronismo por un lado, el PRO por el otro, el radicalismo por el otro, todos atravesados por sus internas, en un sistema político en ruinas, luego de la llegada de Milei, sin demasiado horizonte, ¿no? Ve como una especie de desconcentración en ese sentido, de introspección por otro lado, de autocríticas y de, bueno, también un proceso de transitar lo que todavía es una derrota no solo electoral, sino política. Y por abajo hay una activación donde por lo menos parece haber ahí un reflejo de reacción, ¿no? y de unidad en la lucha. Algunos testimonios en la movilización recolectados en otro gran contenido, esto ya lo hemos recomendado, no sé si lo siguen, pero síganlos, Shock, S-H-O-K, tienen muy buenos contenidos, los van publicando en sus redes sociales, y acá con algunos testimonios de la movilización de ayer. Con San Cayetano, los necesitados, vamos al encuentro de los más necesitados. Porque el encuentro multiplica la capacidad del amor. Hoy 7 de agosto es el día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Que no le falte a cada argentino un pan, comida, dignidad. Estoy representando un poco eso, ¿no? La carretilla, la pala, el pico, es representar el trabajo, que los argentinos queremos trabajar, somos gente de trabajo y vamos a seguir luchando por nuestro trabajo. Necesidad del pueblo, necesidad de trabajo, necesidad de una economía mejor para todos. Para pedir que este gobierno deje de implementar sus medidas catastróficas sobre el pueblo obrero, el pueblo trabajador. Hay un pueblo que se decide a no ser víctima de las políticas de miseria del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, y por eso estamos acá movilizando con todos los compañeros y compañeras.
Cuenta Laura Vales en Página 12 hoy que Pablo Moyano y Héctor Daer, triunviros de la Central Obrera, también subieron al escenario, además de los dirigentes sociales, pero no hablaron, se mantuvieron ahí en una especie de segundo plano. Aún así, llenaron las calles. Los sindicatos de la CGT se concentraron en Diagonal Sur, cubriéndola de punta a punta. Camioneros encabezó la columna con todas sus ramas. Otro gremio que movió fuerte fue UPCN. Mira. Sorpresa de muchos, con los ¿verdad? estatales de UPCN. Estaban también UDOGUA, Luz y Fuerza, la UOCRA, los docentes de SADOP, los trabajadores encargados de edificio, el SUTER, dragado y balizamiento, que se referencia en otro histórico CGTista, que es Juan Carlos Smith, la Corriente Federal de los Trabajadores, que dirige Sergio Palazzo, y la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, vinculada a Vanessa Siley. Vean ustedes entonces la amplitud, ¿no?, de organizaciones y corrientes sindicales que participaron de una misma propuesta, que confluyeron todos juntos en la calle. Y como estaba UPCN, también estaba ATE, la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma, ¿no?, las dos otras centrales, y los de ATE que marcharon, los estatales, que además ayer hicieron paro, ¿no? La palabra, entre otros, de Juan Grabois en la movilización, esto dijo. Consciente de que la exclusión es estructural en nuestro país de hace mucho tiempo, pero muchísimo peor. Este 70% de pibes y pibas que están en la pobreza, un 20% de argentinos que no comen, esos son los indigentes. La crisis alimentaria es tal que sin una política de Estado muy firme, no hay ninguna posibilidad de resolver este tema, que es el derecho a alimentarse, que en el país de las vacas, que en el granero del mundo debería ser un derecho absolutamente garantizado. Bueno, es lamentable que tengamos que estar peleando más hoy por el pan que por la tierra, el techo y el trabajo. Ningún país se puede realizar con estos niveles lacerantes, con estos niveles indignantes de pobreza e indigencia. Es una inmoralidad. El problema son los millones. Estamos hablando de 25, 26 millones de argentinos que son pobres. De eso tenemos que estar hablando. Y del saqueo económico y del crimen de guante blanco que ejerce este gobierno deshumanizado que construyó el movimiento nacional injusticialista, porque básicamente tiene la justicia social como su principal enemigo. Ahí estaba Juan Grabois, mientras movilizaban desde Liniers, en la iglesia de San Cayetano, en el barrio de Liniers, hacia Plaza de Mayo. Bueno, también estuvo la izquierda, el Polo Obrero y otras organizaciones de izquierda que se concentraron frente a la catedral, con una columna independiente, al grito de paro, paro, paro general. Así avanzaba hacia Plaza de Mayo la columna, compuesta por sindicatos de izquierda, piqueteros y también organizaciones estudiantiles y políticas. Ahí el pedido de la izquierda, ¿no?, de un paro general, impulsando especialmente desde el sindicato de neumático, ahí encabezando la columna, un sector del que les vengo hablando porque está en conflicto con FATE, con Bristol, y porque son combativos, ¿no? Son de ir al frente. En esa columna estaba entonces Alejandro Crespo, del sindicato del neumático. Dice que hace falta un paro general activo para que se mueva todo el movimiento obrero. Con el SUTA nos encontramos movilizados en columna independiente, con organizaciones obreras de trabajadores ocupados y desocupados, que realmente entendemos que hay motivos de sobra para movilizar y que este tipo de acción hay que participar porque es necesario movilizar al pueblo trabajador, pero hace falta un paro general activo para que se mueva todo el movimiento obrero argentino, que está pasando un momento muy complicado. Cientos de miles de despidos, 600.000 cuentas sueldo menos, 38.000 procesos preventivos de crisis abiertos, una situación que obligaría en cualquier momento a las centrales sindicales a un gran plan de lucha. Sin embargo, estamos con paros aislados, una situación de tregua que solo la tiene la CGT y no la tiene un gobierno que ataca y ataca los intereses de los trabajadores. Entendemos claramente que está bien movilizarse hoy, pero tenemos que ir a un plan de lucha fuerte, serio, a la altura del ataque que están recibiendo los trabajadores. Bueno, ahí estaba Alejandro Crespo, del sindicato del neumático. El resumen de hoy lo quería arrancar por acá, con esta movilización y con estos reclamos de todo lo que hay para contar hoy en la Argentina, especialmente porque me parece que por ahí pasa hoy, especialmente la gravedad de la situación social que atraviesa la Argentina, que es la falta de comida, la falta de laburo y el avance de un gobierno sobre los sectores populares y de trabajadores, ¿no? Y por otro lado, porque permanentemente quienes
estamos a la vereda de enfrente del gobierno, de esta experiencia narcocapitalista, nos estamos preguntando o esperando señales, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, ¿y qué? ¿Y dónde están? ¿Y qué pasa con los dirigentes? ¿Y qué pasa con...? Y capaz que en lugar de mirar para arriba, hay que empezar a mirar para abajo, a ver qué está pasando ahí, cómo se está organizando en la base la oposición al gobierno de Milei. Y como suele suceder, y ha sucedido en otro momento de la historia, después se ordena hacia arriba, ¿no? Y porque además está pasando algo interesante y novedoso, por cierto. La confluencia en la movilización de ayer de todos estos sectores que yo les vengo relatando no es habitual. Habla también, por supuesto, de la profundidad del ataque del gobierno de Milei y de sus políticas y de la crueldad con las que lo aplica, pero también de que hay reacción. Esto de no, ya está todo entregado, no pasa nada, nadie reacciona. Bueno, tal vez si mirás hacia las cúpulas o hacia los dirigentes de los que uno espera que alguien diga algo, da esa sensación de que no hay reacción. Por abajo está, y ayer quedó demostrado en la calle. Algo de lo que les vengo hablando también es cómo se organizó el sector de los aceiteros, ¿no? Bueno, sigue el paro de los trabajadores aceiteros, los camiones no pueden entrar en las plantas, hay más de 10.000 camiones varados en los principales puntos de exportación, una medida que por supuesto afecta además la liquidación de divisas por parte de un sector clave para la economía. La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, CIARASEC, criticaron la ausencia de diálogo por parte de los gremios que impulsan la protesta y los sindicatos dijeron, no es lo que falta no es diálogo, lo que falta es plata. Consideraron que la huelga es legítima y expusieron que esta medida de fuerza comenzó después de 3 semanas de reuniones sin acuerdo. Daniel Jofra, el secretario general de Aceiteros, explicó que el reclamo principal es por la paritaria. Bueno, ¿no sale nada del puerto? ¿Qué situación? ¿No cargan ustedes los barcos? No hay producción de aceite, ni subproducto de soja, ni de biodiesel, ni se exporta absolutamente nada. Ustedes empezaron, no sé si ya están recibiendo los recibos de sueldo de julio como para ver cómo impacta el descuento de ganancias. Sí, pero ese no es el reclamo principal. El reclamo principal es por la paritaria. Nosotros estamos en paritaria por revisión que venimos haciendo cada 2 meses por la situación económica, y la empresa se niegan a darnos el aumento que nosotros venimos luchando hace 20 años. Uh-huh. Nosotros consideramos de que es una especulación porque días atrás han pedido devaluación para que le aumenten el dólar. Entonces, bueno, nosotros no vamos a ser rehenes de esta situación. Bueno, ahí Daniel Jofra, clarísimo, el secretario general de Aceiteros, con Mario Adón en Urbana, y hace referencia también al ultimátum del complejo agroexportador que está pidiendo o una devaluación urgente o una baja de retenciones. Están ahí los dueños de la soja diciendo que para liquidar o el gobierno devalúa o le bajan las retenciones en $5.000 millones. Dicen que están ahí sentados sobre silos de $5.000 millones diciendo, bueno, vos fíjate, ¿cuál querés hacer? Una u otra opción es la propuesta para aumentar el ritmo de las liquidaciones, principalmente del complejo de las oleaginosas, que son los que no cierran paritarias después con sus trabajadores. Esto es lo que están reclamando los sindicatos. También desde la Federación Aceitera, Diego Márquez explica las razones de este paro. Mira, nosotros tuvimos un plenario de delegados a nivel nacional con los compañeros de San Lorenzo. El mandato de los 250 delegados que fueron de todo el país fue que no perdamos lo que ganamos, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos defendiendo el salario de los trabajadores aceiteros. Hoy lo principal es defender la bandera del salario. Ahí está, clarísimo. Diego Márquez también, en FM La Calle. Hasta ahí entonces lo que pasa por abajo hoy en la Argentina, y también la advertencia de una conflictividad creciente, ¿no? Veremos cómo sigue esta historia. Cambiamos de tema. Vamos hacia los libertarios amigos de Astiz. Sorpresa en diputados de una sesión prevista como maratónica de 20 horas a nada por falta de quórum. Realmente una sorpresa en el día de ayer. Se cayó la sesión pedida por el gobierno. Hubo falta de quórum, la ausencia de los 16 legisladores de Hacemos Coalición Federal, que ahora se llama Encuentro Federal, no le permitieron al oficialismo llegar a los 129 diputados necesarios para sesionar. Ahí desde el bloque que conduce Pichetto dijeron que no van a ser funcionales a discutir la agenda identitaria de los extremos del arco político. Entonces no nos sentamos. Me parece que está pasando factura por alguna otra cosa, Miguel Ángel. Entre otros temas, se iba a tratar un proyecto sobre la tenencia de armas de fuego, una resolución sobre el fraude electoral en Venezuela, otra de La Libertad Avanza en rechazo a la visita de los diputados de su propio bloque a los represores de la última dictadura. Pintaba como para una sesión muy confusa. Claro. Finalmente no sucedió. ¿no? Bueno, tal vez para evitar tanta confusión, ¿no? Yo creo que tal vez un poco por eso, de un lado y del otro dijeron,
No nos sentemos hoy. Dejémosla pasar. No nos vamos a entender. Hubo de todo, hasta le echaron la culpa a los ascensores. Hubo de todo. No, creo que nadie tenía ganas de sentar porque dijeron, si nos sentamos hoy a decirnos todo lo que tenemos ganas de decir todos, no nos vamos más. Termina mal. Vamos a dejar pasar unos días. Vemos la semana que viene. ¿Viste cuando te estás a las patadas con alguien? Claro. No es momento de que hablemos. Enfriémonos. Vamos a calmar un rato y después la seguimos. Después hablamos. El tema es que mientras tanto había cosas verdaderamente relevantes para conversar, ¿no? Obvio. Por ejemplo, y como venimos contando diariamente, la visita de los libertarios a Astiz y compañía. La diputada Arrieta compartió una foto suya con el libro del Nunca Más. Arrieta, diputada de la Libertad Avanza por Mendoza, fue parte del grupo de legisladores del bloque libertario que visitó a condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza, entre los que se encontraba Alfredo Astiz, con quien ella habló. Arrieta habló luego en C5N, fue una larga nota, ahí con Jorge Rial, dijo de todo, por supuesto en un rol bastante particular de ponerse en una especie de víctima de la situación, cuando la que fue a la Ezeiza a charlar con Astiz, lo más bien, fue ella. Y la que estaba centralizando la foto, digamos, todo, era ella. Aparentemente ella no sabía quiénes eran, no los reconoció porque los tipos ya están muy grandes, una serie de cosas bastante particulares sobre las que está tratando de, tal vez de zafar o no. No es que fue a hacer autografiar el libro. No, por sus autores. Por sus autores, no, claro. Tiene, me mata porque tiene señaladores, tiene papelitos. Sí. Como que lo estudió. Como que lo estudió. Podría haber llevado el Nunca Más, ¿no? A Ezeiza a decir a los protagonistas del libro, che, ¿me lo firmás? Me lo firman. Claro. Arrieta habló en C5N y todo lo que dijo fue un escándalo. Dijo que le avergüenza la foto junto a los represores, la que se difundió ayer y mostrábamos. Apuntó contra otra figura del oficialismo. Atención con lo que vaya a pasar acá. Por organizar la visita, reveló algo que todavía no se sabía, que es que el jefe del bloque de diputados libertarios, Gabriel Bornoroni, el cordobés, dio el aval para que se llevara adelante esta visita. Pero digo, vos sos consciente hoy que esa foto, estás compartiendo una foto con asesinos. Sí. Son asesinos. Sí. Soy consciente, de la cual me avergüenzo, y me arrepiento también por haber confiado en los colegas que me terminaron insistiendo, instando a que fuera al penal, a que no pasa nada, dale, vení, sacate la foto. La verdad es que en mi inexperiencia también, porque el fenómeno Milei nos arrastró a varios en buena hora, y uno que está aprendiendo a hacer política, ¿no? Lo primero que está aprendiendo es a no confiar, y esa fue mi gran error, haber confiado en la palabra, primero, del diputado que lo organizó, y segundo, en el presidente de bloque, Gabriel Bornoroni, porque él dio el aval para que se llevara adelante esta visita. No lo retrucó, no preguntó si era una visita, si lo íbamos a hacer varios diputados o uno solo, no se interesó en el tema. Entendí que de parte de él estaba todo bien, sigan adelante, hagan su... los acompañamos, los apoyamos en esta visita. O sea, Bornoroni estaba al tanto de todo. Estaban todos al tanto. Estaban todos al tanto, ¿no? Acá hay una novedad también, porque no es solo Bornoroni, sino las autoridades de la Cámara de Diputados y hasta la propia Karina Milei, que participa de los mismos grupos de WhatsApp en los que se contaba que iba a haber una visita a Ezeiza. Después, uno puede creer o no, tomar con más o menos seriedad que una diputada de la Nación, más allá de que sea joven y tenga 31 años, que tiene el libro del Nunca Más, haya creído que ir a Ezeiza a visitar presos mayores de 70 años era ir a ver abuelitos, claro, que habían cometido delitos menores y que había que ver cómo ayudarlos. Estaba Astiz, estaba Guglielminetti, estaba Suárez Mason. Por ahí no les reconociste la cara, pero no sospechaste que había algo raro ahí. Claro. Como para sacarte la foto, todo lo más bien, y recién después, cuando aparece el escándalo, darte cuenta de que había algo raro. Además, ¿no sospechás que sos parte, digamos, de una fuerza política negacionista? Digo, partiendo de ahí, es imposible no hacerse ninguna pregunta yendo a un penal a visitar gente condenada por crímenes de lesa humanidad. Bueno, claramente tenía dos opciones ella, o quedar como una cómplice de las peores aberraciones de la historia argentina, o quedar como una estúpida, y ella eligió la segunda, digamos. Bueno, está el otro caso, que es el de Bonacci, que se dio cuenta en el camino y se bajó y no salió en la foto. Esa es la que dijo. Porque ahí puede haber habido un engaño que rumbo a Ezeiza va a visitar presos mayores viejitos de 70 años. Ahora, misión humanitaria, ¿no? Cuando en el camino te dicen, che, mirá que va a estar tal y tal, hubo tiempo para dar marcha atrás, para pensarlo, ¿no? Bueno, igual le sigue apuntando al que armó esta visita, Beltrán Benedit,
el organizador de la visita a los represores, que se refería a ellos como presos políticos. Escucha. Mira. Es evidente que yo estuve enfrente de una población interna, adultos mayores, que por el transcurso de los años, de más de 20 años que tienen condena y que pasaron estos crímenes, casi 50, claro, las caras era muy difícil de recordar o de reconocer quién era quién. No es que tampoco no sabía de la historia. Entonces por eso no sabía quién era Astiz. Claro. Porque el rostro no lo reconocía. Pero por otro lado, si ustedes se fijan en los chats que presento, nunca se habla justamente de que eran represores, sino de presos o de presos políticos. Exacto. Sí, eso es cierto, Pero digo, nadie... Porque ahí hay diputados que saben bien de qué se trata esto. Nadie fue capaz de decirle, che, miren que vamos a visitar a Suárez Mason, a Astiz, a Guglielminetti. ¿Nadie te dijo, nadie te advirtió? No. De hecho, cuando el diputado Beltrán lo sube en el grupo de WhatsApp de La Libertad Avanza esta visita, se me dieron las garantías y se dio en el marco de este grupo de WhatsApp las garantías de que era una visita oficial institucional. Porque además nos pusieron a disposición una combi, salimos de la puerta del Palacio. No parecía nada anormal, sino una visita de una comitiva de diputados de la Nación que iban justamente al penal de Ezeiza. Bueno, y acá también hay un punto importantísimo, pese a que Martín Menem y las autoridades de La Libertad Avanza quieran hacer como que no pasó nada, salieron en una combi oficial desde la Cámara de Diputados hacia el penal de Ezeiza a visitar a Astiz y compañía. En el camino faltan muchas explicaciones todavía. Esto es un escándalo que, si no es aún mayor, es porque hay gente que, por supuesto, está trabajando mucho para que no lo sea. También denunció presiones por parte del Poder Ejecutivo para que no hable. Se cruza acá también la interna, evidentemente libertaria. Hay situaciones ahí que, más allá del lugar que ocupa cada uno dentro de La Libertad Avanza, será tema de ellos. Insisto, más allá de las internas, más allá de las disputas, acá hay algo muy grave que ha sucedido. Sí, claro. Y sobre lo que todavía faltan muchas explicaciones. Dijo, esto también contó en un momento cómo fue la charla con Astiz. Es muy fuerte esto, estar escuchando a una diputada de la Nación decir que fue a Ezeiza, que estuvo charlando con Astiz, que se sintió un poco incómoda durante la charla, que el represor no le sacaba la vista de encima, que la seguía. Una cosa sería que sabía cosas, ¿no? Sí, escucha, a ver. Mira, lo relaciono justamente por el lunar, por las cejas, por la mirada. Me pongo a buscar quién era realmente esa persona y me llamó la atención porque él me dijo, yo sabía que ibas a venir, de lo cual me generó una alerta. ¿Cómo sabía? No lo sé. No sé si le pasaron información, si estaban al tanto. Y también sabía que mi papá, veterano de guerra. Me sentí un poquito incómoda en ese sentido. Sí, además puntualmente a vos, o sea... Conocía... perdón, también me dijo que me seguía también. Mirá. Y Astiz no te sacó, lo que decís vos, no te sacó la vista encima durante casi toda la reunión. No, de hecho, yo también lo buscaba porque estaba escondido. Estaba en un rincón escondido en lo que fue justamente la reunión que tuvimos con estos genocidas. Sí. Y en esa reunión... Estaba a un costado... ¿Él participaba de la reunión? Sí. ¿Con la voz hablaba o era un espectador? No, y tampoco se presentó. Y tampoco se presentó. Bueno, muy particular la versión de todas formas, ¿no? O no lo conocía o lo buscaba con la mirada para encontrarlo, ¿no? Una de dos. Pero acá tenés, insisto, más allá de las formas y los que algunos puedan coincidir o no, en si hay que sancionarlos o si hay que advertirlos o si hay que dejarla pasar, que es un poco la discusión que está teniendo por estas horas la política en sus distintos sectores en la Cámara de Diputados. Acá hay, y lo dijo textual, la reunión que tuvimos con los genocidas. Dicho esto por una diputada de la Nación, es para que algo suceda. No estamos pidiendo tanto tampoco, es para que algo suceda. No puede pasar así nomás que esto haya ocurrido. Pero da la sensación que eso que va a suceder no va a ser de nuestro agrado, ¿no? Veremos, es posible. Lourdes Arrieta abrió la compuerta hacia quienes conspiran contra los juicios, el Club de Amigos de los Represores, un cura, un ex juez y las maniobras para lograr que vuelvan a sus casas. Una muy buena nota hoy de Luciana Bertoia en Página 12, que continúa, ¿no?, este caso día a día en su seguimiento. La diputada que participó de la visita a Alfredo Astiz presentó una denuncia penal en Lomas de Zamora en la que se revelan los chats. Esto está por conocerse, ¿eh? Lo próximo es saber cómo fueron esos chats, si hay más fotos, si hay videos. En uno de los mensajes, Patricia Bullrich es mencionada como quien dio el pase libre
para visitar genocidas, otra Mirá. parte de la investigación. Bueno, ella misma ahí en la charla con Real mencionaba sí. los chats. Bueno, fue justamente la bullrichista Sabrina Ahmechet quien la semana pasada rechazó un pedido de las organizaciones de derechos humanos para tratar esta visita de diputados libertarios a genocidas. Ahmechet preside, mira qué casualidad, la Comisión de Derechos Humanos Mirá, en la Cámara de qué bueno. Diputados. Y en este contexto, ayer a la mañana, antes de la sesión fallida, prefirió enojarse más con los organismos de derechos humanos que con los diputados libertarios que visitan genocidas. CONADEP creció orgullosa por el nunca más, creció orgullosa por el juicio a las juntas. Pero también tengo que decir que lamentablemente los organismos de derechos humanos que vienen hoy aquí a exponer permitieron que la causa de los derechos humanos fuera utilizada de forma partidaria. Porque los organismos de derechos humanos fueron los que se sentaron a aplaudir a Néstor, a Cristina y a Alberto, porque los organismos de derechos humanos fueron los que permitieron que se le acreditara a Macri basura, vos sos la dictadura, cuando fueron ellos los que sufrieron en carne propia los crímenes de la dictadura. Bueno, Sabrina Ahmechet, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Maravilloso. Cámara de Diputados, de la línea Bullrich, diputada bullrichista, que insisto, prefiere enojarse más con la historia de los organismos de derechos humanos que con colegas, diputados, que fueron a visitar a Astiz y compañía. Este país es extraordinario por momentos. Y por supuesto, insisto, más allá de las formas, acá algo tiene que pasar y los organismos de derechos humanos están laburando también fuertemente para que se sepa más, para que haya más información. Hay muchas preguntas todavía pendientes de cómo se generó, de quiénes son los responsables. Alguien, de alguna forma, tendrá que pagar por esto, porque pagar en términos políticos, ¿no? Estamos hablando de que haya sanciones políticas. Insistimos con algo. Un diputado tuvo que renunciar por chupar una teta en un Zoom durante una sesión y 6 diputados que van a visitar a Astiz a la cárcel están como diciendo, no sabía quién era. Sí. Bueno, no, pasa que, qué sé yo, son tipos de 70 años. Como si nada sucediera. Y a nadie en la oposición, salvo en Unión por la Patria, en la izquierda y demás, parece generarle una reacción. Porque cuando vos escuchás a la coalición cívica, incluso sectores del radicalismo, hoy Martín Tetaz acá esta mañana, en Re, diciendo, bueno, una postura del tipo, yo no voy a comisariar lo que los otros piensan o hacen. Sí. Bueno, sí, Pero tal vez sí, en este claro, caso sí. Es un cuerpo, claro, es Y un también cuerpo oficial. hay que tener cuidado con el tipo de respuesta, porque no es lo mismo ir a juntarse, digo, incluso si estuvieran pensando para algún caso en particular pedir una prisión domiciliaria, que es algo que está contemplado en la ley, es una cosa, digo, que puede tener una excusa humanitaria y qué sé yo. Ahora, irte a reunir a hablar con esa gente, ¿para qué? Sí. Bueno, mira, pasá al de Cecilia Moró, salteamos y pasamos al de Cecilia Moró porque habla un poco de esto. Después, finalmente, más allá de que la sesión fue fallida, en el recinto de diputados expusieron sobre el tema y una de ellas fue Cecilia Moró, que revela que hubo más reuniones que las ya conocidas, no se queda solo en la visita de los diputados a Astiz y compañía, y que los libertarios no la pueden desmentir y que se están preparando proyectos más generales que analizar casos particulares. Escucha. Acá hubo muchas reuniones y desmiéntanme si están dispuestos a desmentirme en la justicia también. Hubo reuniones en Campo de Mayo, hubo reuniones en la sede de la Fundación San Elías, en la calle de Montevideo 871. Y ahí estuvieron ustedes, muchos de ustedes. Y muchos de los que no estuvieron también forman parte de grupos de discusión y de grupos de WhatsApp entre abogados, camaristas y excamaristas, como Rigui, el padre Olivera Rabasi. Y en esas reuniones y en esos grupos discuten distintos proyectos para morigerar la liberación de los genocidas. De esas reuniones y de esos grupos de WhatsApp que la justicia debe investigar, surgieron proyectos de modificaciones del artículo 95 del Código Penal que les da domiciliaria a los genocidas. De esas reuniones surgió un aberrante y bruto, además, proyecto de decreto que faculta al presidente a otorgar la prisión domiciliaria. Bueno, ahí está, ¿no? Eso es lo que hay que apuntar, ¿no? No es un caso particular, no es solo una visita de diputados, no es una diputada que fue engañada. Acá, evidentemente, hay un proyecto político de liberar
a esos genocidas, no porque sean mayores de 70 años o porque hayan pasado ya más de 25 años de no sé qué cosa. Hay un mensaje político en liberar a estos genocidas, al mismo tiempo que el gobierno, integrado por tanto un presidente como una vicepresidenta, que reivindican la dictadura, avanzan también en, por ejemplo, volver a involucrar a las Fuerzas Armadas, más allá de que son otras fuerzas y es otra historia, en seguridad interior, por ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, claramente hay una búsqueda de dar una tranquilidad, pero claro. El tema es ese también, viste, que se refieren a los presos, a los genocidas presos como presos políticos. Sí, claro, Lourdes Arrieta cuenta que Benedict, el que organizó la visita, habla de presos políticos. Claro, esa es la línea Pando, es la línea Cecilia Pando. Claro, incluso más a la derecha que la propia Villarroel, que dice, no, los que ya están condenados, Villarroel tiene una línea de los que ya son condenados y fueron condenados, ya lo determinó la justicia, tienen que seguir condenados. No tiene, al menos públicamente, la línea Pando de son presos políticos, hay que liberarlos. Hay matices ahí en esa extremísima derecha también. Sí, claramente. Bueno, Cunio Libarona un poco hablaba de esto, de lo humanitario y qué sé yo, pero claramente tienen un discurso en lo público, pero en lo privado es otro claramente. Veremos si efectivamente hay sanciones, si pasa algo con esto, o si queda en la indignación de algunos y nada más. Cambiamos de tema, pasamos ahora a las novedades que hay y cómo sigue el caso de la denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández. Varias cosas al mismo tiempo, repasemos. Por un lado, el expresidente, en medio de rumores sobre su estado de salud y demás, aseguró que va a sobrellevar la situación. Gracias por preocuparse, lo vamos a sobrellevar. Fue un textual que citó la agencia Noticias Argentinas, al ser consultado a Alberto Fernández sobre las versiones que indicaban que personal de salud llegó hasta su departamento ahí en Puerto Madero. Y también hubo ayer, lo publicó primero Radio Mitre y luego se pudo corroborar, versiones que empezaban a circular de que habría pensado en quitarse la vida. ¿No? No sé si lo habrán escuchado. Quien luego de esas versiones dijo que lo confirmó con 2 personas de su entorno fue Roberto Navarro en El Destape, que así lo contaba. En relación a que el expresidente Alberto Fernández había manifestado su deseo de quitarse la vida, quise chequearlo yo mismo y hablé con 2 personas que lo acompañan en el gobierno y que son muy cercanas a él, y me dicen que el fin de semana él dijo eso, que él lo manifestó, que llegó a despedirse. Es decir, que esa instancia, que obviamente yo no podía contarlo al aire simplemente porque lo vea en estos canales de televisión que están generando el escándalo para tratar de tapar otras cosas, que es cierto, bueno, indudablemente va escalando la densidad del tema, ¿no? Pero bueno, me confirman dos personas muy cercanas a él que él lo manifestó. ¿Viste cómo son esas cosas? Eso no quiere decir que lo haga. Bueno, ahí está. Por un lado esa situación, por el otro lado el hecho concreto y cómo sigue en la justicia. El que sigue hablando es el abogado de Fabiola, Juan Pablo Fioribelo, que dejó además de ser abogado de Alberto Fernández. Claro. Era abogado de los dos. Quedó con Fabiola entonces. Sí, y reveló ahí detalles de la denuncia. Contó que Yáñez vive un momento muy angustiante. Contó que está en contacto con la ex primera dama y que aún ella debe declarar para aportar más evidencias sobre los hechos de violencia del expresidente. Me dijo que Alberto Fernández le pegó muchas veces y las fotos son espeluznantes, le dijo el abogado a Clarín. Me parece que acá todavía hay un montón de información y hasta de imágenes que todavía no tenemos y que esto va a seguir. El fiscal Rívolo deberá tomar la declaración a la ex primera dama y ordenar nuevas medidas de prueba. Bueno, y en paralelo las reacciones políticas. Ayer Milei utilizó este caso para justificar el desguace de las políticas de género. Las calificó como una estafa para hacer negocios. En un largo tuit, sin nombrar a Alberto, dice Milei que la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombre, ¿no? Una especie de defensa corporativa, sí. ¿No? Esta cosa es la postura antifeminista, especialmente. Sí. Décadas de estudios científicos son prueba de ello, dice Milei. Sí. Sí, veo también que hay como una retirada en la defensa de ciertas cuestiones, más allá de lo que haga Alberto, más allá de si uno puede estar de acuerdo o no, si era la forma del Ministerio de la Mujer. Hubo una realidad concreta que es que se bajaron la cantidad de femicidios, digamos. Tuvo un efecto concreto esa política, mucho más de la persona que la implementó. Sí, todo esto, por supuesto, alimenta el relato libertario y de las extremas derechas sobre esta especie de restauración conservadora, sobre los avances que había logrado el feminismo. En algunas cuestiones
son simbólicas, en otras cuestiones son muy concretas. Sí. Pero, por ejemplo, esto habilita a que ayer a la tarde Adorni, Cunio Libarón y demás estaban anunciando que venden el edificio del Ministerio de la Mujer, ¿no? También que es una cosa, especie de conquista simbólica. Sí. Este edificio que está acá, dicen que estaba en riesgo de derrumbe, qué sé yo, bueno, cuestiones sobre las que luego se montan para, en teoría, justificar operativamente esa venta, es, toma, este ministerio ahora se lo vendo a uno que haga una torre, ¿no? Hay como una especie de conquista del terreno, ¿no? Hay que, de todas formas, no perder el eje en el sentido de que pensemos que en otro momento de nuestro país, de ninguna manera una ex mujer de un presidente podría haber hecho una denuncia de estas características. O sea, no se hubiera habilitado ni siquiera la posibilidad. Si no fuera Vos lo decís como una conquista del movimiento feminista que permitió que las Eso mujeres denunciaran. Hay que siempre, o sea, porque si no, terminamos pensando como, digamos, que esta gente está ganando, digamos, que Adorni y toda esa gente está ganando. No, Sí. No, una cosita más, porque yo me refería, digo, está claro qué opina el gobierno. Hablo de la gente que está parada enfrente del gobierno, que concede ciertas determinadas cuestiones, como diciendo, bueno, es discutible también, por ahí nos pasa. No, hay resultados concretos que están en números. Sí. Y bueno, y por supuesto que el daño que este hecho y que este caso, lo decíamos ayer, genera. Es notable. Después, por supuesto, que tampoco se termina acá la discusión, ¿no? Esta cosa de listo, ya está. Ahora, como Alberto Fernández le pegó a la ex esposa, ahora el movimiento feminista está arruinado. Esto es lo que intentan, o lo que quieren los libertarios y quienes intentan avanzar sobre las políticas de género, ¿no? En términos muy concretos. Ayer decíamos, la línea 144 tiene 2 personas atendiendo el teléfono. Y Adorni luego la reivindica en Twitter para que llamen a las mujeres víctimas de violencia. Hay un nivel de hipocresía muy grande ahí. Después, por supuesto, y como dijimos ayer, acá el hecho, lo fundamental, es que hay una denuncia, la denuncia grave, y que, en definitiva, hay, por supuesto, ahí todo un transcurso judicial que eso va a tener que continuar. En el caso de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Después está la discusión política y los posicionamientos al respecto y cómo, en particular, el gobierno y los libertarios están utilizando esto para avanzar aún más, ¿no? Esto que te digo, vender el Ministerio de la Mujer, decir que a partir de ahora no sé qué, etcétera, ¿no? Ayer fue el tuit de Milei muy representativo de eso, ¿no? Sí, claramente. Nos dicen machistas por tal cosa. No, sos machista y sos antifeminista y es parte de tu estrategia política, ¿por qué negarla, no? No, que Alberto sea un golpeador no te hace a vos menos misógino y machista. Bueno, fuerte comunicado de la Cámpora, también salió ayer, entre los varios comunicados que hubo, se solidariza con Fabiola Yáñez y acusa a Alberto Fernández de haber ejercido violencia contra Cristina Kirchner. Esto también es una línea muy particular del comunicado, no la terminé de entender, ¿no? Sí. Hace rato la escuché a Mayra Mendoza ratificando lo que ya venía diciendo y yendo en línea con esto. Bueno, nos duele y nos subleva que un expresidente banalice y burle banderas, premisas y conquistas que llevamos adelante los feminismos durante años. Sabemos que lo personal es político, machismo que se expresó en la vida privada y en la pública, indican en el comunicado las mujeres de la Cámpora. También desde los sectores que integran Unión por la Patria ya habían salido a despegarse de Alberto Fernández. Ayer hubo un paso más formal, tuvo lugar en la Cámara de Diputados. El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto para repudiar la violencia de género contra Fabiola Yáñez. Los legisladores de ese bloque solicitaron a la Cámara Baja que se pronuncie con firmeza ante la gravedad que implica la denuncia de la ex primera dama. El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Después, bueno, por supuesto, hay en algunos casos, sin generalizar, una sobreactuación del despegue, ¿no? También es notable en términos políticos, ¿no? Claramente hay que, no solo el gobierno está queriendo hacer un uso político de esto, hay sectores que integran el Frente de Todos que están muy interesados en que Alberto se lleve toda la culpa de todo y no... No, por supuesto Alberto Fernández tiene que ser responsable de lo que sucedió, de lo que lo hizo. Claro. De lo que él ejecutó, ¿no? Pero después, y en particularmente en el caso de violencia de género sobre Fabiola. Obvio. Todo Alberto. Después, cargarle a Alberto todo, ¿no? Sí, claro, me parece que el fracaso y en términos generales. Sí, por supuesto. Bueno, otros pronunciamientos de actrices argentinas, un comunicado en el cual denuncian todas las políticas de prevención de violencia de género y de asistencia a las víctimas están siendo desfinanciadas y extinguidas por el actual gobierno, y se remarca que tanto Milei como su equipo han manifestado que la violencia de género no existe, y ahora aparentemente sí existe, ¿no? Esta postura contradictoria del gobierno de los libertarios. Dicen también que
le piden a la justicia investigar lo sucedido con el tratamiento respetuoso que merecen todas las víctimas y condenaron finalmente el desmantelamiento de la línea 144 porque ¿a dónde irán a denunciar las víctimas que vendrán? Se pregunta el colectivo Actrices Argentinas. También desde la agrupación de periodistas argentinas manifestaron su acompañamiento a Yáñez y le exigieron a la justicia que investigue los hechos. Además reclamaron al gobierno presupuesto y políticas públicas para combatir estas violencias. Bueno, estas son las últimas novedades del caso que seguramente seguirá dando información. Para ir avanzando y cerrando ya, revés político para Milei en el Senado. Ayer, mientras todo esto sucedía, el peronismo y el radicalismo, junto a referentes provinciales, firmaron en el Senado el mismo dictamen para avalar el proyecto de reforma jubilatoria que obtuvo media sanción en diputados en junio pasado y exponen así, posiblemente si esto avanza y se confirma, y si se aprueba en el Senado, a un veto presidencial, teniendo en cuenta que Javier Milei ya anticipó que si esto se aprobaba, iba a vetar todo lo que viniera de los degenerados fiscales del Congreso, así lo dijo. Ahí está entonces la oposición, entre peronistas, radicales y también con algunos legisladores incluso del PRO. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, habría sido apartada de la discusión por su propio partido, lo que están informando. Y en términos ya de lo que tiene que ver estrictamente con el proyecto y que busca recuperar, mira, dice Ismael Bermúdez, economista y periodista de Clarín, que respecto a los saberes jubilatorios, al comparar el poder de compra promedio de los 7 meses que van de 2024 respecto al mismo periodo 2023, prevalece una caída del 29% en el valor real de las jubilaciones, comparando estos 7 meses con los 7 meses del año pasado. O sea, permanece, por más que diga que recupere, que recuperó no sé qué, todavía está 29% abajo. Los saberes mínimos perdieron 18,5%, ¿no? ¿Cuál es la fuente? La Oficina de Presupuesto del Congreso, que es la que sirve de plataforma también para el proyecto que han presentado en diputados y que ahora avanza en el Senado. Bueno, me parece que hasta ahí estamos bien, o al menos por hoy, de lo que pasa en la Argentina. Mientras tanto, Milei viaja a Chile, no va a ser recibido por Gabriel Boric, va a participar hoy de una actividad en la provincia de Neuquén, va a recorrer el yacimiento Vaca Muerta. Veremos mañana qué novedades nos trae eso. Pero pasamos de vuelta y actualizamos Venezuela, Ori. Así es, y empezamos acá mismo en la Argentina, que reconoció formalmente y finalmente, tengo ganas de decir, la victoria del candidato opositor en las elecciones presidenciales en Venezuela. Lo hizo a través de un comunicado donde indica que la República Argentina, tal como había adelantado en un comunicado anterior, concluye de manera inequívoca que el ganador indiscutido de la elección presidencial que tuvo lugar en Venezuela es Edmundo González Urrutia. Recordemos que la semana pasada primero salió Diana Mondino para confirmar el triunfo opositor en un mensaje en las redes sociales que fue compartido por el presidente Javier Milei. Luego Diana Mondino se desmintió a sí misma en un comunicado de la Cancillería que ella misma encabeza, diciendo que finalmente iban a esperar a conocer los resultados definitivos. Y bueno, ayer, asunto zanjado, el pueblo venezolano se expresó, dijeron, mayoritariamente en favor de su candidatura, la candidatura de Edmundo González, y la voluntad popular debe ser respetada. Recordemos también que Estados Unidos, por su parte, había dado marcha atrás, ¿no? Tratando, si se quiere, de poner paños fríos a eso de no revivir un escenario Juan Guaidó 2.0 que en su momento no ha funcionado. Y cuando digo no ha funcionado, según los intereses, digamos, que perseguía en ese momento la instalación de un presidente interino. Bueno, otro pronunciamiento de mucho peso que hizo mucho ruido ayer fue el pronunciamiento del presidente justamente de Chile, Gabriel Boric, que escuchamos ahora. No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición.
Bueno, algunas definiciones que dejaron esas declaraciones del presidente chileno, que el país no reconoce el triunfo entonces autoproclamado de Nicolás Maduro. Utilizó las palabras, ¿no?, que empleó el propio Gabriel Boric, que no confían en la independencia ni la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela. Y tercer concepto, que no validarán resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del gobierno de Nicolás Maduro. A lo que el canciller venezolano Iván Gil respondió que el señor Gabriel Boric se coloca a la derecha de Javier Milei y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se le cayó, dijo, definitivamente la máscara que da al desnudo su gobierno pinochetista y golpista, ¿no? Una respuesta realmente muy fuerte por parte del gobierno venezolano. Mientras tanto, Brasil sigue encabezando los esfuerzos de mediación junto a Colombia y México para tratar de encontrar una salida apaciguada a esa grave crisis institucional y política que está viviendo Venezuela. Una iniciativa que cuenta con el apoyo de algunos países latinoamericanos. Lula viene trabajando muy fuerte para sumar más apoyos, ¿no? Lo hemos hablado. Ha charlado telefónicamente con el presidente francés, por ejemplo, que sería uno de los países que apoya esa tercera vía en el sentido de una vía negociada, ¿no? Un acuerdo negociado entre oposición y oficialismo. También Lula estuvo viajando a Chile. Bueno, ahora estamos viendo como Gabriel Boric reafirma una postura que es un poco más distanciada de lo que viene diciendo Brasil. Uno de los hombres clave de ese proceso de tratar de abrir una vía negociada es el antiguo ministro brasileño del gobierno de Lula, Celso Amorim, que hoy ocupa el cargo de asesor especial en política internacional. Y le propongo que escuchemos, y terminamos con eso, como el balance que hace él y los temores que expresó respecto a Venezuela. Não sei, o pior cenário é, digamos, ficar nessa questão, condena condena outro, y você entra. Eu temo muito que Celso Amorim, que estuvo viajando a Venezuela, allí presente, ¿no?, que es durante los comicios, y que también dijo, acá no podemos reconocer a Edmundo González, pero ojo que no están las actas. Bueno, ¿qué está diciendo acá? El peor escenario es quedarse en el uno condena a otro, ¿no? Esa ida y vuelta de la que estamos todos siendo testigos. Tengo mucho miedo de que pueda haber un conflicto muy grave, dijo Celso Amorim. No quiero utilizar la expresión guerra civil, pero la temo mucho. Tenemos que trabajar para que haya un entendimiento. Hasta ahí, amigos, amigas, el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. Y sigues